Presento mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Buenas tardes, chicos. Continuando con las asesorías. En este caso, AINDE que les trae las asesorías académicas. El día de hoy se realiza la segunda asesoría del curso de Operaciones de Operación Mecánica con nuestro estimado asesor Jean-Pierre Miñope. Los horarios son de 3 a 4 de la tarde del día domingo. Siguiendo con las mismas recomendaciones de la semana pasada, le doy pase a Jean-Pierre y para que dé la segunda asesoría. Así es. Bueno, vamos a empezar con nuestra segunda clase, que es reducción de tamaño, otro tema muy importante. Y bueno, comenzando primero definiendo qué es F80 y P80. En primer lugar, tenemos que el F80 representa la abertura o el tamaño del tamiz que deja pasar el 80% de las partículas. Y igualmente el P80 sería, en el caso del producto, ¿no? F de feed, alimentación, y P de producto. Entonces, habíamos dicho, ¿no? 80%. Entonces, si tenemos nuestra gráfica de la abertura del tamiz versus el pasante, sería de la siguiente forma. Buscamos el 80% y trazamos la línea que intersecta con esta curva de alimentación. No, este es el producto, y bajamos, ¿no? Nos va a proyectar una abertura de tamiz. Esta abertura de tamiz quiere decir que, por ejemplo, acá dice 16 milímetros, o sea, una abertura de 16 milímetros va a dejar pasar el 80%. E igualmente para la alimentación, una abertura de 500 milímetros va a dejar pasar el 80%. ¿Y por qué 80? Bueno, pues es lo que se ha establecido para hacer, por ejemplo, resolver los ejercicios de Bond, de la ley de Bond, para hallar la potencia que necesita una máquina para reducir tamaños. Aquí podemos observar mucho mejor lo que sería el P80, ¿no? Supongamos que tenemos solamente 10 partículas, para simplificarlo, y el 80% representaría 8 partículas. Entonces, si nosotros lo pasamos por un tamiz, vamos a buscar qué tamiz va a dejar pasar el 80%, en este caso 8, ¿no? Y nos damos cuenta que es este de acá, ¿no? Entonces, este sería nuestro F80, nuestro P80. Buscamos qué abertura tiene y eso es lo que estamos buscando. Así se representaría ya gráficamente. Nuestro F100 sería este, ¿no? Que deja pasar todo. Y así podemos ir tanteando, ¿no? F60, F40, pero más importante es el F80. Y ahora, una cosa igual de importante, ¿qué pasa si, por ejemplo, si esa partícula está acá arriba, ¿no? ¿Cuál sería nuestro F80, nuestro P80? Si no hay un tamiz que deje pasar el 80% literalmente, podemos hacerlo con métodos numéricos, con una extrapolación. Ahora vamos a definir la eficiencia, ¿no? Como todos sabemos, se pierde energía, ¿no? Ya sea por fricciones, por calor o por el mismo motor. Entonces, toda la energía eléctrica que nosotros le damos al motor a veces escapa en forma de calor o por fricción, como había dicho. Y todavía la energía que se puede recuperar de esa eléctrica es la energía absorbida por las partículas. Eso, si dividimos la energía absorbida de las partículas por parte de las partículas entre la energía eléctrica que recibe el motor, nos daría la eficiencia mecánica. Sin embargo, incluso se sigue perdiendo más energía. ¿Cómo? Pues la energía que una partícula requiere para poder ser reducida de tamaño, es decir, crear una nueva área superficial, es menor a la energía que absorbe. Entonces, si nosotros dividimos también la energía que se requiere teóricamente para crear una nueva área entre la energía que en realidad, experimentalmente y en la vida real se absorben, nos estaría dando la eficiencia de la desintegración. Si nosotros multiplicamos ahora la energía, si multiplicamos la eficiencia de desintegración por la eficiencia de mecánica, nos va a dar la eficiencia global, que representa
la energía requerida para crear una nueva área entre la energía eléctrica que entra al motor. Muy bien, ahora vamos a pasar a las leyes conocidas para determinar cuánta potencia o cuánta energía por energía específica se van a requerir para crear nuevas áreas. Empezando por esta fórmula general, donde podemos ver que la energía que se va a requerir el motor está en función exponencial al diámetro, al nuevo diámetro o a la nueva área que se representa también como un nuevo diámetro. Vamos a empezar por la ley de Rittinger, y que dice así, ¿no? La energía requerida en unidades puede ser de Joule por tonelada, o en general, unidades unidades de energía por unidad de masa. Va a ser igual a la energía absorbida dividido entre la eficiencia mecánica, ¿sí? Porque la energía absorbida, si lo dividimos por la eficiencia mecánica, como habíamos dicho, nos va a dar la energía eléctrica, ¿vale? Entonces, este de acá representa la energía eléctrica que entra en el motor. Esto va a ser igual esta es la energía teórica que habíamos dicho, multiplicado por el área específica de la B representa el producto, y A va a representarnos la alimentación, ¿sí? Ahora, todo eso dividido entre la eficiencia global. ¿Por qué? Pues a esto de acá, a este de acá, que es la eficiencia de desintegración, recuerden, habíamos dicho que era la energía requerida. Sin embargo, esta energía requerida habíamos dicho que no siempre es menor a la energía real absorbida. Entonces es por eso que se divide la energía teórica entre la energía de desintegración. Continuando, tenemos que la potencia consumida por la máquina simplemente sería, como esto está en energía por unidad de masa, lo que tenemos que, para convertirlo a potencia, sería multiplicarlo por masa y entre el tiempo. Y que puede representar el flujo másico, ¿cierto? El flujo másico es unidades de masa por tiempo. Entonces, dimensionalmente, la potencia es igual a esta energía específica multiplicada por el flujo másico, ¿no? Entonces, a todo esto solo se multiplica por el flujo másico, o F. Ahora, otra cosa que debemos recordar también de la clase pasada fue que el área específica es igual a 6 veces, o 6 entre la esfericidad por la densidad de la partícula por el diámetro de esta misma. Entonces vamos a reemplazar todo eso y vamos a extraer los términos comunes a un lado y nos vamos a quedar con toda esta expresión. Sin embargo, como tenemos que todas son constantes, podemos aún simplificarla más para evitar esos cálculos tediosos, y nos quedamos que la energía eléctrica que entra al motor por unidad de masa va a ser igual a la potencia entre el flujo másico, igual a una constante, que esta es la constante de Rittinger, multiplicado por la inversa del diámetro de la partícula en el producto, menos la inversa del diámetro de la alimentación, del diámetro de la partícula en la alimentación, disculpen. Ahora, habíamos dicho al principio que existe esta fórmula que relaciona la energía eléctrica con el diámetro de la partícula como derivadas. Y lo que me había olvidado decir es que esta C es una constante, el dP es el diámetro de la partícula, y este N también es una constante. Pero si nos damos cuenta, para la ley de Rittinger, el N sería igual a 2. Si nosotros reemplazamos aquí el 2 y el C por una constante por la Kr, que es la constante de Rittinger, nos va a dar al final esta expresión, ¿no? Y es así como empezamos con nuestro primer problema, donde dice: se tritura un material en una quebrantadora de mandíbula Blake, reduciéndose el tamaño de las partículas desde 50 milímetros hasta 10 milímetros, consumiéndose energía a la velocidad de 13 kilowatts por el flujo, que sería kilos por segundo. Y nos preguntan, ¿cuál será el consumo de energía para triturar el mismo material desde un tamaño de 75 milímetros
hasta otro de 25. Bueno, aquí como vemos no nos dan la constante de Rittinger, pero sí nos están dando los datos de unos datos iniciales o que nos dicen que si queremos triturar desde 50 milímetros de diámetro a 10, vamos a consumir 13. Entonces, podemos relacionar estas tres datos para poder hallar la constante. Y al tener esta constante podemos hallar el consumo que se requeriría para esta disminución, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos la fórmula aquí, vamos a despejar el KR, y con los datos que ya nos habían dado inicialmente, hacemos también las dimensiones, ¿no? Todo tiene que estar correctamente dimensional. Obtenemos nuestro KR, ¿sí? En este caso el KR nos va a dar en kilowatt por milímetro, todo eso sobre el flujo que es en kilos sobre segundo. Muy bien, y con esta constante ahora vamos a reemplazarlo en los problemas que ya nos están pidiendo, que es cuánto consumiría de energía, y este sería igual a la constante que ya llamamos antes, multiplicado por las inversas de los diámetros, ¿no? Tenemos, este es en el producto y este es en la alimentación. Entonces tenemos 1 sobre 25 menos 1 sobre 65 y todo eso por la constante. Y finalmente nos va a dar cuánto es el consumo por cada kilo de material, ¿no? Que sería 4.33 kilojoules por kilogramo. Muy bien, es un problema un poco sencillo. Y cabe mencionar también que he visto gráficos como este que nos dan el número de Rittinger y también nos dan nos ponen, ¿no?, este gráfico. Por ejemplo, este es para el cuarzo, donde relacionan la energía consumida por 1 gramo de cuarzo en bueno, debe ser kilo fuerza, supongo, por centímetro. Y aquí en el eje de las ordenadas nos dan la superficie, la nueva superficie al formar, ¿no? Y bueno, tiene sentido que vamos a requerir más energía, nuestro motor va a consumir más energía a medida que nosotros queramos aumentar la superficie específica de nuestra partícula. Pues cuando nosotros reducimos las partículas, estamos aumentando su superficie. Sí, eso ya sabemos. Entonces, la pendiente representa nuestro número de Rittinger. ¿Sí? Como es una recta, es una función lineal, podemos tomar 2 puntos y podemos hallar la pendiente. ¿Y cómo hallamos la energía requerida? Bueno, pues la energía requerida, o también puede ser la potencia por el flujo, sobre el flujo másico, va a ser igual a la diferencia de las nuevas áreas creadas dividido entre este número de Rittinger, o sea, la pendiente de esta función lineal. Y recordando también que para hallar la nueva superficie, para hallar, digo, la diferencia de las áreas superficiales, reemplazamos aquí como 6 entre la densidad de las partículas, ¿no? Considerando que la densidad no cambia para cualquier tamaño, va a ser, lo multiplicamos por la sumatoria de las fracciones en masa dividida entre cada diámetro del producto, menos lo mismo, pero para alimentación, ¿no? Eso ya lo vimos la semana pasada, justo nos ayudó el Excel también, el programa Excel. Entonces, así más o menos pueden resolver los problemas si es que les dan este gráfico. La ley de Kick no es tan utilizada, sin embargo, lo pongo, donde el n, para la ecuación que habíamos visto al principio, sería igual a 1. Y resolviendo integrando, nos va a dar la energía requerida. Para resolver los problemas es igual a la de Rittinger, es muy, muy similar. No va a haber problemas en resolverlas. Y finalmente, algo muy importante, la ley de Bond, ¿no? Tal vez es la que tiene más complicaciones, ¿no?, al momento de resolver, y en teoría, ¿no? Empezando que para la ley de Bond, n sería igual a 1.5.
Y resolviendo las derivadas, integrándolas, nos daría que la energía requerida para Bond sería igual a la constante de Bond menos la constante de Bond entre el diámetro o el raíz cuadrada del diámetro de la partícula. Sin embargo, nos damos cuenta que si nosotros estamos hablando de diámetros muy, muy, muy pequeños, en milímetros, micras, al ser divididos, al estar en una división, la energía sería enorme, ¿no? Y es lo que tenemos justo aquí, ¿no? Sería desde una partícula enorme para reducirlo a un tamaño hasta aquí, A, o incluso para reducirlo a un tamaño muy pequeño, que sería nuestro producto B, requeriría toda esta energía. Y es una energía altísima, ¿no? Sin embargo, eso no es lo que nos piden, porque nosotros no reducimos tamaños infinitamente grandes. Pueden ser tamaños de este tamaño, ¿no? Más o menos así, para reducirlos a milímetros, ¿no? De partículas. Entonces, hacemos como la entalpía, ¿no? La entalpía es un valor, no podemos medirla, ¿no? No podemos medir la entalpía no podemos medir la entalpía simplemente. Sin embargo, podemos medir el cambio de entalpía. Y eso es también lo que vamos a hacer ahora. Nosotros para hallar cuánto es la energía requerida para reducir unas partículas de tamaño grande, así, hasta un tamaño pequeño, sería la diferencia entre, entre toda la energía que requeriría teóricamente reducir unas partículas de tamaño infinito hasta de tamaño muy pequeño, menos la energía que requeriría reducir una de tamaño infinitamente grande hasta una de tamaño moderado, ¿no? Normal, grande. Y bueno, es así como construimos nuestra fórmula, ¿no? Que sería el trabajo de B menos el trabajo de A, o el trabajo que requiere formar o reducir el tamaño hasta B menos hasta A, y va a ser igual a la constante no cambia. Lo que sí vamos a hacer tener es la diferencia de las inversas de las raíces cuadradas de los diámetros. Sería la inversa de la raíz cuadrada de B, que sería la alimentación, menos la de A, que sería disculpen, B era el producto y A era la alimentación. Sí. Ahora, a veces hallar esta constante de Bond es muy complicado. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Hallamos el índice de trabajo, ¿no? O vamos a introducir el concepto de índice de trabajo. ¿Y qué es este índice de trabajo? Bueno, teóricamente dice que es el, el requerimiento total en kilowatt por hora por tonelada de alimentación necesaria para reducir una alimentación muy grande a un tamaño tal que el 80% del producto pase por un tamiz de 100, o mejor dicho, una micra, o 100 micras, mejor dicho, 100 micras, sí. Bueno, ¿y qué quiere decir esto, no? O sea, ¿qué significa esto? Como habíamos dicho, el P80, repetimos, dice, deja pasar el 80%, ¿no? Entonces estamos hablando del P80 y el F80. Muy bien, estamos hablando del P80 o el F80 y el F80. Entonces, si usando esta fórmula, ¿no? Despejamos el KB y nos dicen que nuestro índice de trabajo sería el siguiente. Vamos a hallar, bueno, nuestro índice de trabajo, como habíamos dicho acá, sería toda la energía necesaria para reducir unas partículas de tamaño infinito hasta, hasta que sus partículas pasen por un tamiz de 100 micras, o no todas, mejor dicho, solamente el 80%. Otra vez, recapitulando. Tenemos partículas de tamaño infinito y vamos a reducirlas. Esta reducción de tamaño va a requerir mucha energía,
Sin embargo, cuando nosotros reducimos, no siempre va a haber, no va a ser uniforme, siempre va a haber va a haber partículas grandes y partículas pequeñas. Va a haber una gama de tamaños debido a que así es, ¿no? Entonces, al momento de esta energía, ¿no? Que se representa como WI, vamos a aplicarlas para reducir el tamaño y nos va a dar este producto. Y este producto tiene que pasar por una malla de 100 micras, de abertura de 100 micras, pero no todas tienen que pasar, solamente el 80%, ¿no? Y es aquí porque les pongo, ¿no? 5, por ejemplo, por cada 5 partículas, 4 deben pasar por este tamiz de 100 micras, ¿no? Suponiendo que de todas estas partículas infinitamente grandes, reducimos el tamaño, ¿no? Y agarramos 5 partículas, de estas 5, 4 van a pasar el tamiz de tamaño 100 micras de abertura, ¿no? Entonces, eso sería la energía que requiere o nuestro índice de trabajo. ¿Y por qué usamos esto? Pues porque esto se puede recuperar de tablas. Y eso simplifica mucho ya nuestra resolución de problemas. Entonces, nuestro trabajo o nuestra energía requerida sería igual a WI. Bueno, la constante lo dejamos ahí, ¿no? La constante de Bond. Y todo eso sobre el diámetro de la partícula formada. ¿Y cuál sería el diámetro de la partícula formada? 100 micras, ¿cierto? Entonces ponemos 100 micras y todo eso su raíz cuadrada. Entonces nuestra constante sería igual a 0.3162 multiplicado por el índice de trabajo. Sin embargo, eh, aquí yo no le puse 100 micras, acá yo le puse en milímetros, que sería 100 por 10 a la menos 3 milímetros. Porque, bueno, pues normalmente a veces los ejercicios te dan milímetros, pero si nos ponen en micras, tampoco hay problema. Ponemos solamente 100, ¿no? Porque sería 100 micras. Por eso siempre las unidades son muy importantes. Ponemos solamente 100 y su raíz cuadrada sería 10, ¿no? Y más fácil, multiplicamos por el trabajo y nos daría, en vez de 0.3162, nos daría 10 por WI. Entonces, si reemplazando esta KB, esta constante de Bond, por esta ecuación, nos debería dar, ¿no? Esta expresión, ¿no? Donde tenemos que, si nos dan el diámetro de las partículas en milímetros, vamos a usar el 0.3162. Y si nos dan en micras, vamos a usar 10. Muy bien. Y bueno, vamos a usar el P80, ¿no? Porque estamos hablando de que solamente está pasando esto, ¿no? Entonces, este es el diámetro. Siempre usando el P80 y el F80. Y lo que les dije, hay tablas para eso. Entonces ya no tenemos que estar buscando cuál sería, o con valores experimentales, cuál sería el KB, ¿no? Ya simplemente agarramos una tabla y ya no tenemos ese valor. Por ejemplo, ¿no? El de la bauxita sería 0.68 y esta tabla está en unidades de kilogramo por tonelada sobre hora. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? El aplicativo. Dice, se pulveriza azúcar desde cristales cuyo 80%, ya nos están dando el dato del 80%, pasa por un tamiz British Standard de 500 micras. Ojo, está en micras. De luz de malla, o sea, abertura. La luz de malla significa abertura. Hasta un tamaño cuyo 80% pasa a través de un tamiz de 88 micras. Este sería entonces si dice que hasta, a un tamaño de hasta 80% sería nuestro P80, ¿no? Porque es el producto, estamos hablando del producto. Y nuestro F80 sería 500 micras, porque es la que está entrando, ¿no? Siguiendo, dice, observando que basta un motor de 5 CV para obtener la producción deseada, ya, hasta ahí quedamos, muy bien. Y luego nos dice, si se cambian las estipulaciones de forma que la trituración sea tal
que el 80% pase solo por un tamiz de 125 micras de abertura de tamaño, a la vez que la producción aumenta en un 50%, ¿tendría el motor disponible suficiente en potencia para que funcione la trituradora? Es decir, queremos cambiar las condiciones de trabajo, ¿no? Y queremos ver si es que el motor que tenemos es apto para hacer el dicho trabajo. Muy bien, entonces, como no tenemos el índice de trabajo del azúcar, pero sí tenemos algunos datos que nos pueden llevar a hallar este dato, vamos a empezar hallando este índice de trabajo del azúcar. Los primeros datos que nos dan es que la potencia del motor es de 5 CV, que pasándolo a kilowatts serían 3.7285. Como había dicho, el F80 sería de 500 micras, el P80 sería de 88 micras, la alimentación no nos dan, no nos dicen cuánto, ponemos un F, y vamos a hallar el índice de trabajo entonces. Usando la fórmula, como nos dan en micras, recuerden, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar 10 veces WI, ¿no? Porque están en micras. Muy bien, entonces tenemos potencia, tenemos el P80, tenemos el F80, no tenemos ni el F ni el WI, pero no hay problema. Vamos a trabajar en función de ellos. Vamos a reemplazar el WI sub I y reemplazando, ¿no?, los datos que tenemos aquí inicial, va a ser igual a 6.025 entre F. Lo vamos a dejar en función de F. Ahora, nos dan los nuevos datos, ¿no? Las nuevas condiciones de trabajo. El F80 nuevo sería de 500 micras, porque es la misma entrada, pero nos están pidiendo ahora que el producto tenga un 80%, o cuyo 80% del producto pase por el tamiz de 125 micras. Muy bien. Pero nos están diciendo ahora que la alimentación va a ser mayor. Entonces, si nosotros metemos más alimentación, el motor va a tener que trabajar más, ¿no? Pero, pero nos están diciendo también que ya no va a reducir el tamaño de antes, ¿no? Que era 88, lo cual simboliza que va a consumir menos energía, ¿no? Entonces vamos a ver qué pesa más, ¿no? O si va a consumir más, va a consumir menos o va a consumir igual. Entonces, tenemos el índice de trabajo del azúcar, ¿no? Que no va a cambiar, ¿no? Pero está en función F, eso no hay que olvidar. Y tenemos la nueva potencia, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Este F puede multiplicar, pero el nuevo F sería 1.5 por el F, ¿no? Porque nos están pidiendo el 50% más. Entonces, si antes entraba F, ahora está entrando F más un medio de F, es decir, 1.5 F. Entonces, vamos a reemplazar ahí el 1.5 F por 10, por el índice de trabajo, por la resta, la diferencia de las inversas de las raíces cuadradas de los diámetros. Y como habíamos quedado que el índice de trabajo está en función al F, entonces ya simplemente simplificamos aquí, ¿no? Como es 1.5 por F y el índice de trabajo es 6.025 sobre F, vamos a simplificar el F y vamos a darnos cuenta que no era necesario que nos den el F, ¿no? Por eso no nos dieron. Y al final nos va a salir que la potencia va a ser de 4.042 kilowatts. Comparándolo con lo inicial, que nos habían dicho que utilizaba antes 3.7, vemos que se ha incrementado. A pesar de que nosotros le decimos, bueno, hacemos que el motor ya deje de reducir tanto el tamaño, ¿no? Incluso le hemos dicho que ya no lo reduzcas hasta 88, redúcelo hasta 125, lo cual supone menos cantidad de energía requerida. Vemos que si nosotros aumentamos en un 50% la alimentación, nos va a consumir más energía. Muy bien. Entonces, ahora pasando al ejercicio 3, nos dice, una roca atrapada se tritura
No, se tritura en un triturador giratorio y la alimentación es prácticamente uniforme y consiste en esferas de 2 pulgadas. ¿Ok? El análisis diferencial del tamiz del producto se proporciona en la columna 1, que es esta, ¿no? Esta es la columna 1. La malla, tenemos dos moliendas, vamos a hacer dos moliendas. Tenemos una primera y luego va a pasar una segunda molienda. Y nos dicen también que la potencia requerida para triturar este material es de 400 kilowatts. De estos, se van a necesitar 10 kilowatts para operar el molino vacío, reduciendo el espacio libre entre el cabezal de trituración y el cono. El análisis diferencial del tamiz del producto llega a ser el que se proporciona en la columna 2. Tenemos ahí. Y bueno, nos dicen la velocidad de alimentación, nuestro F sería 110 toneladas por hora. Vamos a usar el método de Bond para estimar la energía necesaria por tonelada de roca, en la primera y en la segunda molienda. Muy bien. Eh, Tenemos ahí nuestras columnas, nuestra malla, la primera molienda. Esto es lo que nos dan de dato en el problema, ¿no? Nosotros tenemos que construirla como tenemos aquí, ¿no? ¿Recuerdan la clase pasada? Tenemos el número de mallas y no nos dan el diámetro de la partícula, tenemos que buscarlo nosotros. Vamos a suponer que es un tamiz Taylor y entonces lo vamos a pasar a una tabla nueva, ¿no? Y con estos datos vamos a construir también las fracciones retenidas y los pasantes, ¿no? Y para eso vamos a usar el programa Excel, ¿no? Vamos a empezar con la primera molienda. Tenemos la primera molienda, tenemos sus mallas del problema, tenemos la masa retenida y lo demás ya es de las tablas y de los cálculos que vamos a hacer, ¿no? De las tablas de aquí podemos hallar fácilmente las aberturas del tamiz, ¿no? Y eso es lo que hicimos, vamos a reemplazarlos. Tenemos las masas retenidas del ejercicio del problema, que están aquí, y esto nos debe dar el 100%. Muy bien, ahí está, ¿no? La suma de todo nos da el 100%. La fracción retenida sería este de aquí, esa celda de la izquierda, dividida entre el total. Entonces ya tenemos las fracciones. Y la fracción pasante. Esto es lo que nos va a ayudar a hallar el P80 y el F80. ¿Cuál es la fracción pasante? La fracción pasante, como habíamos dicho la semana pasada, sería, si nosotros en la malla 6 está reteniendo 0.031, entonces ¿cuánto está dejando pasar? Estaría dejando pasar 1 menos lo que está reteniendo aquí, ¿no? Si por aquí empieza todo, ¿no? Si por aquí empieza todo nuestro análisis granulométrico, entonces sería 1 menos lo que está dejando pasar. Ahora, para la siguiente malla ya no sería 1. Pues, ¿por qué? Porque no está pasando el 1, ¿no? Está pasando, ¿cuánto? 0.969. Ya, entonces toda esa fracción está pasando. Muy bien. Pero en la malla 8 está quedando, ¿cuánto? 1.03, ¿no? Y si está quedando 1.03 y está pasando por encima, ¿no? Por arriba, está pasando puntos 969, entonces lo que dejaría estar pasando sería la diferencia del de arriba menos el de acá. No, vamos a recapitular de nuevo. Eh, Habíamos quedado que de la malla 6, ¿no? Si por la malla 6 está entrando, está pasando, o bueno, por arriba de la malla 6 vemos que está pasando el 100%, pero esta malla 6 va a retener aproximadamente el 3.10%, entonces va a dejar pasar el 96.9%, ¿sí? Ya, y este 96.9%, al encontrarse con la malla 8, se va a retener el 0. O el 10.3%, ¿sí? Entonces, si vemos que está cayendo por arriba el 96.9%
y esta malla va a retener el 10.3%, lo que va a dejar sería la diferencia, ¿cierto? Ujú, sí, la diferencia. Y entonces en el Excel podemos, que sería el de arriba, menos lo que está reteniendo. Y eso vamos a jalarlo, ¿no?, hacia abajo para tener nuestra fracción pasante. También, como habíamos dicho, el diámetro debe estar entonces, el de la partícula que se está reteniendo, entonces debe tener un tamaño que sería el promedio entre la malla de abertura menor y la de abertura mayor, ¿no? Un promedio, la semisuma de esas aberturas. Y lo que hacemos va a ser una gráfica que nos dé, eh, que nos dé la fracción que está pasando versus el diámetro, ¿no? O sea, a qué diámetro corresponde. Si nosotros vemos aquí el siguiente gráfico, vemos que por ejemplo, ¿no?, si nosotros queremos dejar pasar el 96.9%, o sea, la mayoría, nuestro diámetro de la abertura debería tener 4 milímetros, ¿no? O si queremos dejar pasar, por ejemplo, podemos incluso extrapolar algunos datos, ¿no? El 50%, ¿no?, de nuestra de nuestro producto que ha sido reducido del tamaño, queremos que deje pasar el 50%, entonces la abertura del tamiz debería ser 1.5 milímetros, ¿no? Sin embargo, no estamos buscando el 50 ni el 100%, estamos buscando el 80%, ¿cierto? Porque el 80% que representa nuestro P80, nuestro F80, ¿cierto? Entonces, volviendo a la resolución del problema, nos dicen que el trabajo, ¿no?, de dato es el índice de trabajo 19.32. Ojo, pero espera. Aquí no nos dice nada. ¿De dónde saqué este 19.32? Ah, ya, lo saqué de la tabla de aquí. Vamos a asumir que es una roca volcánica. Ujú. Muy bien, entonces, considerando que es una roca volcánica, ¿no?, que va a ser triturada, tenemos que es 19.32, ¿no?, kilowatt por tonelada sobre hora. Ahora, para la primera molienda, la alimentación va a ser 110 toneladas por hora. Muy bien. Nuestra alimentación va a tener un diámetro de 2 pulgadas o 50.8 milímetros. Y queremos que el diámetro de nuestras nuevas partículas sea de 2.5 milímetros, ¿vale? Pero, ojo, ¿de dónde saqué este 2.5 milímetros? De aquí. Como es el 80%, ¿no? Que sería nuestro P80, porque es el producto. Hacemos de la gráfica, buscamos el 80% o 0.8 y proyectamos a qué diámetro corresponde. Corresponde al 2.5 milímetros. Muy bien. Entonces solamente reemplazamos, tenemos ya el índice de trabajo, tenemos el diámetro, que es de alimentación, que es 50.8, el diámetro del producto sería 2.5, este sería el 80%, nuestro P80. ¿Y qué constante le ponemos? ¿Recuerdan? Como nos están dando en este caso milímetros, sería de 0.3162, ya no sería de 10. De 10 era cuando se usaba micras. Muy bien. Entonces, reemplazando, y bueno, considerando también las unidades, nos debe dar 3.01 kilowatt hora por tonelada. Y hacemos exactamente lo mismo para la segunda molienda. Es solamente que cambia, ¿qué cambia de dato? Cambia de dato eh, este de acá, ¿no? Nuestro análisis granulométrico, ¿no? Ya sería como se espera, ¿no?
si pasa por una segunda molienda, se supone que de lo que se ha reducido el tamaño aquí, se va a reducir aún más el tamaño aquí. Entonces vamos a hacer eso, el análisis granulométrico. ¿No? Y es aquí lo que también tenemos el otro análisis granulométrico para la segunda molienda. Tenemos el número de mallas, tenemos igual, copiamos lo mismo el diámetro, copiamos la masa retenida en cada uno, igual buscamos el 100% o la sumatoria de todo esto coincide con 100, no siempre va a ser 100. Y aquí en la fracción retenida, si es que esta es masa retenida, la fracción retenida sería la masa que se retiene entre el total, lo que es 100. Y entonces tenemos nuestra fracción retenida. Y lo mismo para la fracción pasante, ¿no? Si pasa el 3.3% aquí, no, mejor dicho, si retiene, si la malla 8 está reteniendo el 3.3%, va a dejar pasar el 96.7%, ¿cierto? Y ahí este 96.7% va a ser retenido el 8% de la masa, entonces sería la diferencia, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Ahí va pasando, hasta que no deja pasar nada, ¿no? O se retiene todo. ¿Por qué está el casero? Pues porque ya no, en la tapadera ya no pasa nada ya. Es una especie de último. Esta tapadera ya no tiene aberturas, es solamente que recepciona todas las partículas no finas. Entonces está bien aquí, ¿no? Todos los cálculos. Hallamos el diámetro promedio igualmente. Y hacemos nuestra gráfica de fracción pasante versus diámetro. Buscamos nuestro 80% igual, ¿no? Hacemos una proyección, su imagen. Sería más o menos 1.5, 1.5 creo que vamos a considerar, ¿no? Tenemos ya para nuestra segunda molienda el F80, el P80 para la segunda molienda en milímetros, ¿no? Igualmente usamos 0.3162 porque estamos en milímetros y el WI, el índice de trabajo, que ya lo llamamos de las tablas, hacemos las dimensiones, ¿no? Cuando resolvemos ejercicios siempre tienen que estar las dimensiones, en este caso no están, pero sí está dimensionalmente correcto. Sería igual a 4.13 kilowatt por hora sobre tonelada. Este ha sido más rápido, creo. No olvidar las leyes, ¿no? Acá tenemos un resumen igual, ¿no? Tenemos estas que son las eficiencias y algo más ordenado, ¿no? Las leyes de Rittinger, Kick y Bond, respectivamente. Si nos piden la energía, no olvidar que la energía va a estar en unidades de energía sobre tonelada, o mejor dicho, en energía sobre flujo másico, o también se puede decir, ¿no? Potencia por hora entre masa, ¿no? Como ustedes quieran. Va a ser igual, ¿no? Acá tenemos para cada ley, ¿no? Para Rittinger, para Kick, para Bond, ¿no? Y si queremos hallar la potencia, que está representada en kilowatt, solamente se le multiplica a la energía específica por su flujo másico, nada más, ¿no? Y tenemos ya para cada uno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias otra vez por su atención. Agradezco mucho su atención y eso sería todo. Muchas gracias, Jean-Pierre. A ver, para ahora vamos a la parte del Kahoot. Para esta parte que tengo que ser breve. Deja presentar pantalla, por favor, Jean-Pierre. Ok, gracias. Vamos a dar el Kahoot ahora mismo. A ver si sale la pantalla. Por el chat del Meet le puede pasar el link del Kahoot y así el código que van a tener que ingresar. Ahí es el código. Y bueno, vayan entrando, chicos, para dar fin a la sesión.
Ok, vamos a empezar. Son 3 preguntas para esta segunda evaluación. Y vamos. Ahí está la primera pregunta. Tiene 20 segundos. Ok, solamente 5 personas para la primera. Diego se va llevando el primer puesto por ahora. Segunda pregunta. Al reducir el tamaño de la partícula, su área específica se reduce, aumenta, no varía o ninguna de las anteriores. Ok, vamos a ver quién sigue primero. Alfredo va primero y después de Miley, que ha subido. Y última pregunta. Ya, en la ley de Bond, ya acaba el podio entre los 3 primeros. El tercer puesto va para punto. Luego para Diego. Y el primer puesto se lo lleva. Bueno, eso es todo, chicos, y gracias. Jean-Pierre, Jean-Pierre subirá el material más adelante, ¿sí o no? Sí, sí, así es. Voy a subir Yo el, no. sí, el PPT, el Excel también y ¿les parece si subo también las demás PPTs de las siguientes clases? Voy a ir subiéndolas así esta semana, donde también, bueno, como ya sabemos, nos acercan los exámenes y pueden aprovechar, ¿no? Los últimos capítulos. Hay ejercicios resueltos, hay resúmenes, igual los vamos a llevar. Sin embargo, como ya se acercan los exámenes, pueden aprovecharlos, ¿no? ¿Está bien, Cristian? Sí, mano, sí, todo está bien. Se va a adelantar, ¿sí o no? La entrega de los PPTs, ¿sí o no? Por estas semanas que vemos que todos están en finales y con trabajos, ¿sí o no? Y bueno, Sí, eso sería todo. La encuesta sí, muchas satisfacción se va a gracias. dar en la cuarta clase. Ok, muchas gracias igualmente. Igual, Ok, gracias a todos. gracias chicos. Todo.